Cuando pensamos en glaciares, imaginamos inmensos bloques de hielo que no entran en ningún freezer. Edificios de paredes congeladas o barrios de hielo donde siempre parece ser invierno. Lo cierto es que son enormes reservorios de agua dulce. Los glaciares se contraen, se están achicando y en muchos casos pueden desaparecer. El calentamiento global está acelerando el derretimiento con consecuencias que pueden ser muy graves. Pero ¿cómo afecta el cambio climático a los glaciares? La vida en la Tierra es posible gracias a la energía que recibimos del Sol. La atmósfera permite la entrada de rayos solares que calientan la Tierra. Esta, al calentarse, también emite calor. Algunos gases en la atmósfera impiden que se escape todo el calor hacia el espacio y lo devuelven al planeta. Este fenómeno, llamado efecto invernadero, es lo que permite, entre otras cosas, nuestra existencia. Pero, si la atmósfera retiene demasiado calor, la temperatura del planeta aumenta y produce una consecuencia tan peligrosa como indeseada: el cambio climático. Desde que descubrió el fuego e inventó la rueda, el hombre transformó continuamente su entorno en busca de bienestar. En esta búsqueda, logró grandes avances y descubrimientos, pero también alteró ciclos propios de la naturaleza. Las industrias, la producción a gran escala, el uso de máquinas pesadas y la quema continua de combustibles fósiles provocan un constante aumento en el volumen de los gases que quedan alojados en la atmósfera. Estos son los gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono es uno de ellos y es el resultado de muchas de las actividades humanas. Desde pequeñas acciones cotidianas como dejar una luz encendida hasta desastres ambientales como los incendios forestales, todos son parte de una cadena de contaminación global que puede poner en peligro el futuro de la vida en la Tierra. Las causas y consecuencias del calentamiento global son muchas y están vinculadas entre sí. Cada una aporta alteraciones o sufre los efectos de las demás. Cada una debe ser pensada como un punto en un delicado tejido global del que depende nuestra existencia. Una de las consecuencias del cambio climático es el retroceso de los glaciares. Los glaciares son testigos mudos de la evolución de la Tierra. Durante siglos y siglos han variado en forma y tamaño según las modificaciones del clima. Así, en eras más frías, crecieron y ocurrió lo contrario en eras más calurosas. Pero esto ha ocurrido de manera acelerada durante los últimos 100 años debido al aumento de las temperaturas. Los glaciares retroceden. Incluso, algunos han desaparecido. Los glaciares almacenan agua en invierno en forma de nieve y la liberan en verano por el derretimiento. Esto los convierte en un fundamental recurso hídrico para muchas regiones del mundo. Un glaciar es una masa de hielo en movimiento. Sus partes componentes empiezan por la cabecera, donde nace el glaciar, la lengua, que es el cuerpo principal del glaciar, y su frente o término. El glaciar se forma con hielo, y este hielo proviene de las nevadas. La presión de 30 metros de nieve genera una capa que comienza a ser neviza, y luego, al aumentar la cantidad de hielo, se va haciendo la presión mayor y se va transformando en hielo cristalino. Este hielo conserva burbujas de aire, porque la nieve es porosa, que fueron comprimidas y cada vez más presionadas debajo de 1000, 2000, 3000 metros de hielo. Esto hace que la atmósfera de cada nevada esté representada dentro de cada burbuja, lo cual permite obtener muestras de la atmósfera
del momento en que se produjo cada nevada. Además, hay otra clasificación de glaciares que los divide en activos y pasivos, o muertos y estancados. Hay glaciares que están en movimiento, estos son glaciares activos. Los glaciares que no avanzan ni retroceden y están siempre, permanecen quietos, su frente estacionario en una posición, se denominan inactivos. En cambio, los hielos muertos son sectores de la lengua glaciaria que han quedado aisladas, sin alimentación de sus cabeceras, y ahí el hielo lentamente se va derritiendo. En el país, los glaciares se extienden a lo largo de la cordillera de los Andes, desde Salta, pasando por Tierra del Fuego y llegan a la Antártida. La mayoría se ubica en los Andes patagónicos y en la Antártida. Todos estos han retrocedido como consecuencia del calentamiento global. En el continente antártico, el retroceso de los glaciares es una evidencia notoria, porque el calentamiento en las áreas polares es superior al de muchas otras regiones del mundo. Con un aumento total de la temperatura media anual de 2,8 grados centígrados, la península antártica es la región del hemisferio sur que más rápido se ha calentado. Esto no solo afecta a los glaciares, sino al clima global, porque la Antártida, a través de la circulación oceánica y la circulación de las masas de aire, regula el clima de todo el planeta. En cuanto a la península antártica, los indicios son múltiples. Por un lado, los registros en las estaciones meteorológicas, por otro, las variaciones observadas en los glaciares y también en el colapso de las barreras de hielo ubicadas tanto al este como al oeste de la península antártica. En una palabra, el cambio climático en la península es muy obvio y no hay discusión al respecto del mismo. Cuando hablamos de cambio climático en Antártida, es importante distinguir la variabilidad natural de los efectos antrópicos. Por ejemplo, en el caso del hielo marino, durante el invierno puede alcanzar una superficie de aproximadamente 18 millones de kilómetros cuadrados, mientras que en el verano solamente 3. Esto es un fenómeno absolutamente natural que se repite año tras año. En cambio, el colapso de las barreras de hielo, como ocurrió con la barrera Larsen B y otras barreras de la península, es un fenómeno que por lo menos no pertenece a la variabilidad conocida por el hombre. Entonces, en ese caso, es muy probable que estos acontecimientos estén relacionados con la emisión de gases de efecto invernadero y de allí que sean producto de la actividad humana. Las industrias que más afectan al cambio climático a través de las emisiones de dióxido de carbono son las productoras de energía. Y las productoras de energía van demandando cada vez más quema de combustibles fósiles, porque el hombre va queriendo acceder a niveles de confort lógicos cada vez más elevados. Otras industrias como la automotriz, del transporte, también contribuyen grandemente al efecto invernadero, al calentamiento climático. Lo que plantea la investigación científica es que la actividad humana reciente, los últimos 200 años y en particular los últimos 50, ha sido muy intensa en la descarga de cierto tipo de gases a la atmósfera, como el dióxido de carbono, lo que finalmente termina provocando un aumento de la temperatura por efecto invernadero y acelera el proceso de retroceso de los glaciares. Y ambientes como la Antártida son particularmente sensibles a ese tipo de efectos. Y esa es la razón por la que los científicos estudian el cambio climático en este continente. La importancia de los glaciares radica en su relación con el clima global, con las reservas de agua y con el ascenso del nivel del mar en todo el mundo.
el cambio climático tiene un impacto sobre la hidrología y la hidrogeología antártica, es decir, sobre el comportamiento del agua en estado líquido, como se ve aquí, y ese impacto fundamentalmente consiste en cambios en la distribución de la red de drenaje de los propios glaciares, modificaciones dentro de la misma, fenómenos de captura entre cauces, aumentos de caudal por el aumento del descongelamiento de los glaciares, que lleva a un aumento de la cantidad de agua en los cursos fluviales, que arrastran también mayores sedimentos y finalmente los llevan hasta el mar. Un aspecto importante del agua en Antártida es que si uno piensa rápidamente en la distribución de agua en el mundo, nos damos cuenta de que los investigadores saben que el 90% del agua del planeta está contenida en el mar, la cual es salada y no es apta para el consumo humano. Del 10% restante, el prácticamente 97% del agua dulce está aquí, es decir, está contenida en los hielos del continente antártico fundamentalmente, y eso le da a la Antártida un valor estratégico, digamos, desde el punto de vista humano, lo digo, a lo largo del siglo XXI, porque se convierte verdaderamente en el reservorio de agua dulce más importante del planeta en los próximos tiempos. El cambio climático es producto de una compleja combinación de factores a nivel mundial. Si bien existen impactos que no son posibles de remediar, todavía hay tiempo de atenuar ciertos efectos a través de la aplicación de legislaciones internacionales, políticas estatales e incluso acciones individuales. En otros casos, se trata de saber adaptarse a una nueva realidad. La base Yubani es una base argentina asentada en la Antártida y está dedicada íntegramente a la ciencia. Muy cerca de ella se levanta el inmenso glaciar Fourcade, donde analizan y registran las consecuencias del aumento de la temperatura en la Antártida. Esta base viene siendo activamente ocupada por Argentina y el glaciar Fourcade tiene vital importancia porque sus aguas y sus hielos caen en la caleta Potter, modificando el ecosistema marino. El glaciar Fourcade nació hace 18.000 años con el retroceso de los hielos y hace 10.000 años se formó la caleta Potter cuando fue el primer gran retroceso del glaciar Fourcade. El retroceso está siendo medido día a día, año a año, por científicos del Instituto Antártico Argentino. El glaciar Fourcade en los últimos años ha retrocedido en algunos sectores decenas de metros y en otro se podría decir que entre 100 y 200 metros. Todo esto en muy pocos años. Es evidente que el aumento de las temperaturas tiene un efecto muy fuerte sobre el balance de masa del glaciar, haciendo que este sea negativo y que por lo tanto se reduzca el volumen de hielo, tanto en extensión como la altura de la superficie del glaciar.
Nuestros estudios, además de comprender la Antártida, también abarcan la zona cordillera de Tierra del Fuego y Patagonia. Y lo que estamos tratando de hacer es de correlacionar los eventos climáticos que ocurrieron en el sur continental sudamericano con lo que ocurre acá en Península Antártica. Las coincidencias son bastante importantes, tanto en los periodos cálidos como en los fríos. No hay dudas de la importancia que tienen los glaciares tanto para el clima como para la humanidad. El agua que contienen representa su más preciado valor. En los glaciares patagónicos, la importancia aumenta por las poblaciones que dependen de ellos para el desarrollo de sus actividades productivas y su supervivencia. Los glaciares son importantes no solo porque son productores de agua, sino son una fuente de riqueza, dado que el turista está ávido por ver el ambiente natural en su forma prístina. Eso ocurre en nuestra cordillera, no solamente en Mendoza, sino en la provincia de Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Río Negro. Uno de los glaciares más importantes de nuestro país, ubicado en la provincia de Santa Cruz, es el Uppsala. Aunque está separado de la Antártida por miles de kilómetros, su situación actual no es muy diferente a la de los glaciares antárticos. Uno de los glaciares que hoy se encuentran en el retroceso es el glaciar Uppsala, que desde 1978 perdió 6 kilómetros de su frente. Los desprendimientos en el frente del glaciar son producto del avance del mismo glaciar sobre el lecho rocoso, lo que va a formar esas grietas y cuando llegan al frente se van a desprender. El glaciar Uppsala está retrocediendo y las consecuencias probablemente impactarán sobre la provincia de Santa Cruz, porque este glaciar es un importante atractivo turístico. En menos de 20 años perdió el 3,7% de su superficie, ya que pasó de los 902 kilómetros cuadrados en 1986 a 869 kilómetros cuadrados en 2005. Seguramente el turista no advierta que el Uppsala es cada vez más chico, pero los efectos del cambio climático son evidentes, ya que otro de los impactos del cambio climático que ocurre en la región patagónica andina es una disminución de las precipitaciones que caen en forma de nieve en épocas invernales. Existen actividades concretas, políticas nacionales, internacionales y acciones individuales que pueden realizarse para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que aceleran el cambio climático. Estas acciones se definen como mitigación. Para salvar a los glaciares debemos cambiar nuestra mentalidad. Todos juntos, todo el mundo. Las medidas de mitigación o adaptación de la humanidad deben comprender el uso creciente de energías alternativas, es decir, energía eólica, energía solar y energía de las mareas. Con respecto a la preservación de los glaciares, lo más importante en nuestro país es la Ley de Presupuestos Mínimos, sancionada en 2010 y reglamentada en marzo del 2011. Esta ley contempla un inventario de glaciares y el monitoreo de cada uno de ellos, a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. La ley establece que en las zonas protegidas no podrán llevarse adelante obras de infraestructura que impliquen la destrucción o traslado de glaciares y que aquellas actividades que no estén prohibidas por ley tendrán que someterse a un estudio de impacto ambiental. La ley también promueve el desarrollo de campañas de educación ambiental. Los investigadores del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales recorren el país en busca de información que permita reconstruir la historia geológica y ambiental. Entender los cambios en el clima y la evaluación del estado actual de los recursos naturales es fundamental para determinar formas de manejo sustentable. ¿Qué más deben hacer los gobiernos y las personas que sufren los impactos del cambio climático? Adaptarse, esto es, adecuar sus estilos de vida a las nuevas condiciones climáticas.
incluso aprendiendo a usar a su favor aquellas nuevas circunstancias de las que se puedan sacar provecho. La ley de glaciares implica la protección de los glaciares y su ambiente periglacial, es decir, la zona circundante a los glaciares que almacena agua, la congela en invierno y la descongela lentamente en verano, produciendo un drenaje que es conjunto con el drenaje por ablación de los glaciares. La protección de los glaciares es imprescindible. La ley de glaciares protege a los glaciares de la industria de la minería a cielo abierto, que es muy contaminante y destructora para los glaciares. Uno de los objetivos de creación del Parque Nacional es preservar y conservar las cuencas hidrológicas y, por supuesto, los glaciares. Y una de las formas para contribuir en esta conservación como ciudadanos es respetando las indicaciones que dicta el guardaparque. Es imprescindible proteger los glaciares porque son la fuente de agua dulce de nuestro planeta. Tienen una importancia no solamente económica, sino que son vitales para el desarrollo humano en todo el planeta. Cuando pensamos en glaciares, lo primero que se nos viene a la mente es una postal. Si el deshielo continúa, esa postal solo aparecerá en fotos para las futuras generaciones. Para que la situación de los glaciares responda a la naturaleza y no al cambio climático acelerado por el hombre, es necesario que trabajemos para que el calentamiento global no siga aumentando. El efecto invernadero es un fenómeno natural, pero la acción del hombre lo potencia al emitir grandes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Esto produce un calentamiento de la Tierra y un cambio en el clima a nivel mundial. No existen soluciones mágicas ni inmediatas. Las políticas impulsadas por los gobiernos solo pueden tener éxito en la medida que tomemos conciencia, que nos comprometamos. Las acciones individuales son fundamentales para atenuar el calentamiento global y el cambio climático. El cambio individual es un cambio colectivo.